Hola chicos, bienvenidos a nuestro primer episodio, nuestro estreno y nuestro especial de Halloween. Hola chicos, bienvenidos al primer episodio de la primera temporada. Este es nuestro estreno por Halloween, como pueden ver estamos disfrazadas. Y el día de hoy vamos a hablar de nuestras experiencias paranormales. Bueno, para empezar, ¿tú crees en fantasmas, crees en energías? ¿En qué crees tú, Mel? Bueno, para empezar, yo soy bruja, así que absolutamente creo en todo este tipo de cosas, energías, entidades, bajos astrales, altos astrales, y sí tengo un montón de experiencias paranormales igual. Yo también creo mucho en las energías, también sí creo en los entes paranormales. A ver, Mel, cuéntanos, ¿qué es algo que a ti te ha pasado, así como algo que digas, fue muy fuerte para mí? Por ejemplo, ver, o sea, hay gente a la que ciertas experiencias son las que le hacen creer en estas cosas que tal vez no creen y algo sucede y empiezan a creer. Bueno, yo te puedo contar que yo tenía un ente que estaba enamorado de mí, en la casa de mi tía. ¿Ya? Nosotros, vivíamos en una casa de 3 pisos, en la que en el segundo piso estaban como las habitaciones de todos y el tercer piso estaba siempre vacío. Y bueno, empezó a suceder, a mí me empezó a suceder al principio que mientras yo me duchaba, me abrían la puerta de la ducha. Que mientras yo me estaba cambiando, me abrían la puerta de mi vestidor. Que cuando a veces yo estaba dormida, amanecía con las cobijas bien arremangadas a los pies de la cama o a un lado. Cosa que yo no podía haber hecho dormir. O que me abrían las ventanas y así. Entonces, pero yo decía como que normal. Aparte yo era una adolescente muy conflictiva, rockera, metalera, darketa, adoraba al diablo así. Entonces, era como, para mí era algo normal, yo no le prestaba mucha atención. Luego de eso, el resto de la familia empezó como a sentirle a este ente. Y bueno, yo era la única metalera de la casa, la única que usaba botas pesadas. Y alguna vez yo bajé así a desayunar a la cocina y le veo a mi abuelita pálida. Y me dice, tú hace rato, y yo bajé en pantuflas. Y me dice, ¿tú hace rato no bajaste con tus botas? Le digo, no. Me dice, es que yo escuché tus botas pesadas bajando y yo pensé que ya estabas aquí hace un rato. Y le dije, no, yo acabo de bajar ahorita y estoy en pantuflas. Y ella se quedó así como helada porque ella juraba que había escuchado mis botas pesadas bajando. Luego también a mi tía le empezaron a pasar cosas de que ella escuchaba como que ruidos específicos de que se abrían o se cerraban puertas. Y mi primo empieza a soñar con un hombre alto de casi 2 metros, rubio, que le pegaba full, y mi primo amanecía todito moreteado de los brazos. Entonces empezamos a sospechar que este fantasma me seguía full a mí y estaba como que full enamorado de mí y de alguna forma le tenía celos a mi primo. Y nada, él hacía como que cosas bien random en la casa. Habían así, como les digo, portazos, sonidos. Luego yo ya dejé de vivir en esa casa, ya me salí de ahí y ya desapareció, lento. Nunca más volví. O sea, ¿tú crees que estaba en la casa? Ajá. Era como parte de la casa y por eso. No, yo creo que tal vez me sigue a mí, no lo sé. Pero ya no has experimentado ese tipo de cosas. No, en mi casa nueva no. Tal vez era algún ente que estaba por ahí, me vio, se enamoró de mí y se pegó. Luego ya me fui y ya no me pudo seguir. ¿Y ya se quedó sola en la casa? Nuestra historia de amor. No, mentira. Soy enamorada de los psicópatas. ¿Y tú? Yo creo que así como experiencias full paranormales que me hayan sucedido, no. Pero me han pasado cosas raras. Es que yo les digo, soy muy miedosa, entonces hay cosas que a veces como existencialistas que a mí me dan full miedo, o sea, cachas como full así. Una cosa que yo me acuerdo que me pasó así en específico que me daba full miedo fue porque antes yo cuando, o sea, estaba dormida, mi mamá me venía a despertar a mí, pero era como que ella se ponía, como que yo estaba dormida de lado y aquí estaba mi velador y ella se ponía y me hacía así, me decía, Joss, despiértate. Y me levantaba así como de manera suave, ¿cachas? Y una vez me pasó que yo sentí eso, o sea, como que mi mamá vino a mi cuarto, pero me alzó de una manera full como alterada, ¿cachas? De Joss, despiértate. Y yo me levanté asustada y cuando me desperté no había nadie. Y después bajé así como que aquí en mi casa y no había nadie en mi casa, o sea, no estaba ni mi papá, mi hermana, no había nadie, estaba yo sola. Y ese día sí me asusté mucho porque les digo, o sea, me levantó como de una manera muy alterada, así de ya, levántate ahorita, o sea, ahorita despierta. Y lo sentí muy real, o sea, sentí como la
la experiencia full así de que mi mamá de verdad estaba ahí. Y esa vez sí me asusté full. De ahí cosas que me han pasado, les digo. Y después como, de eso tal vez te pasó algo más importante. experiencias chiquitas, ¿sabes? O sea, no me refiero a ese mismo día, porque a lo mejor pudo haber sido un ente despertándote por alguna cosa en específico. No que yo recuerde, verás, o sea, no que yo me acuerde así como que me haya pasado algo más, realmente no. Como te digo, soy miedosa y a veces siento que yo misma... Te sugestionas. Sí, pero full así. Como que me da miedo cosas que a veces no tienen sentido. Eso siento que me pasa full, que yo misma me genero el miedo. Es que bueno, también ahí yo creo que tiene full que ver como tu entorno y tu contexto. Yo siento que las mujeres de mi familia sí estamos como muy conectadas a estas cosas que son energéticas y así. Por ejemplo, igual hace muchos años, hace unos 10 años, pasó que igual yo vivía, no vivía ahí todavía con mi tía, pero sí le visitaba mucho cuando yo tenía vacaciones y me quedaba como los 2, 3 meses de vacaciones ahí en su casa. Y a ella le estaban intentando hacer una brujería, pero no le cayó a ella, sino le cayó a mi primo, que en ese tiempo él tenía como 1 o 2 años. Y bueno, y lo que pasaba era que mi primo se enfermaba full, le daba así como que gripe a cada rato, se enfermaba del estómago, pero así todo el tiempo era como que full sistemático. Y ese niño no comía y pasaba full mal y todo, y mi tía ya le llevaba, toda mi familia son médicos aparte. Estábamos ahí en la casa, los médicos intentando verle qué tenía y nadie cachaba. Hasta que mi tía decidió llevarle a hacerse una limpia así en San Roque. Y de ahí, también pasaba que era, en la casa de mi tía igual había como que sala, comedor, cocina y un patio chiquito. Y en ese patio chiquito siempre aparecían ratas y palomas muertas. Yeah. Y aparte de eso, el niño todo mal. Y mi tía le llevaba con una de estas señoras de San Roque con la que tenemos confianza, que siempre nos vamos a limpiar ahí todos. Y esta señora le dice, lo que pasa es que a ti te intentaron hacer una brujería, pero no te cayó a ti, sino a tu hijo. Y lo que tienes que hacer es salirte de esa casa porque la brujería te la pusieron en el patio al lado de tu cocina. Y la señora, que iba a saber que teníamos un patio al lado de la cocina. Y mi tía se queda así loca porque ella se acuerda que siempre aparecen estos animales muertos ahí en el patio. Y ella como que decide ya, le hicieron unas limpias, el niño mejoró un montón y como que ya nos vamos. Y yo me acuerdo que estábamos justo en toda esta cuestión de la mudanza. Y durante la mudanza pasaron cosas como, se sentía una vibra muy pesada, como que algo nos estaba reteniendo, como que no debíamos mudarnos. Y bueno, ya casi no había nada en el cuarto principal, ya estaba casi todo vacío y yo recuerdo que me dejan a mí en esta habitación porque ahí estaba mi primito jugando, digamos, él estaba dentro del armario sobre los cajones ahí jugando y yo estaba como que en el baño así. Y yo desde el baño solo veo que mi primo, de lo que estaba trepado en el closet, se cae así. ¡Pah! Pero como que le hubieran botado así. Horrible, o sea, porque si un niño se cae como que así. Pero él se cayó así, ¡fa! Para allá. Y empezaron los llantos y los gritos y todo. Y nosotros le vemos así de, ¿qué pasó? Y nadie, y full personas vieron eso, ¿cómo fue? Y todos así de, ¿pero qué pasó? Así. Y ya luego ya nos cambiamos de casa y ya pues nunca más volvieron a pasar cosas raras. Bueno, igual en ese caso también pasaba otra cosa rara y era que ahí falleció un perrito de mi tía con el que ya había vivido 15 años. Y en el cuarto que estaba justo abajo de donde él pasaba en la terraza se escuchaban las pisadas de él. Pero bueno, eso no le teníamos miedo realmente porque sabíamos que era el perrito. O sea, se escuchaba tal cual como cuando él estaba vivo. Pero esa casa creo que sí tenía mucha receptividad y mucha energía como rara. Claro, sí te cacho. Yo también, yo siento que yo sí creo full en como tú dices, en las energías, sobre todo de las personas. Eso es algo que a mí me pasa full. Y hay algo que sí me da full miedo, que me suele pasar muy seguido, y es que a mí me dan muchos déjà vus. Pero full, así, o sea, a mí, o sea, por así decirles, cada 2 semanas tengo unos 3 déjà vus. Tengo 3 déjà vus, pero súper fuertes, o sea, y ni siquiera son como cosas puntuales importantes, sino como que son cosas irrelevantes, ¿cachas? Así como tú agarrando el vaso. Ajá. Y dices, ay, ¿qué hice esto? Ajá, así. Y lo peor de todo es que yo soy muy consciente de que es un déjà vu, porque yo no es como que tengo el recuerdo de que pasó, ¿cachas? Sino que yo lo sueño unos días antes. Lo sueño y te digo, son cosas súper así X y después pasa. Y otra cosa, como te digo, a mí me da mucho miedo las cosas como existencialistas. Eso sí me han pasado cosas bien random, así como me acuerdo que justo era pandemia y yo, o sea, como que pasaba aquí pues, o sea, no había cómo salir ni nada y yo hacía mucho videollamada con una amiga.
Entonces yo me acuerdo que esta amiga nos había contado, así que yo en ese entonces yo no creía en, o sea, en nada, así yo no tenía ninguna religión, yo era agnóstica. Y yo me acuerdo que ella, o sea, siempre nos contaba que la abuelita de ella tenía cáncer y que ella estaba en un hospital que no recuerdo el nombre del hospital, pero es un hospital que tiene una capilla arriba. Entonces ella nos había contado que, o sea, siempre los tratamientos de su abuelita salieron bien. O sea, nunca como que tuvo un problema así muy fuerte, sino que todos los tratamientos salían bien y que a veces, o sea, como que, o sea, todo bien. Y ella me contó que cuando recién se enteraron de este tema de su abuelita, ella subió a la capilla y ella rezaba así, estaba rezando y se le acercó una señora. Y esta señora como que le hablaba, o sea, para darle como ánimos, ¿no? De que todo va a salir bien. Era una señora viejita. Y ella me dice que durante todo este tiempo que ella fue al hospital, siempre estaba esta señora. O sea, siempre, y que incluso esta señora le dio como que su número de teléfono y le dijo, cualquier cosa que tú necesitas, llámame. O sea, yo siempre voy a contestarte, siempre voy a estar para ti. Y mi amiga me dijo que incluso después de, o sea, como que ya su abuelita mejoró, salió del hospital y todo, y que ella se veía con esta señora. O sea, se veían así, salían a comer, y esta señora incluso había ido a su casa alguna vez. Y me contó que después de un tiempo, cuando su abuelita ya mejoró full, esta señora desapareció, o sea, de la faz de la tierra, así como que los números de teléfono salían como que ya no habían, como que el WhatsApp, y ella llamaba y salía como que el teléfono ya se había desconectado. Que le buscó a la señora y así, y que esta señora no aparecía por ningún lado, o sea, la señora desaparecida. Y después de que esta señora desapareció, te digo, pasaron como unos 2 años y su abuelita recayó, o sea, en este tema de la enfermedad, y que le internaron y que en la misma capilla mi amiga la encontró a esta señora, así, o sea, después de full tiempo, ¿cachas? Después de 2 años le encontró a la señora y que volvieron a salir y hablar, y después igual su abuelita mejoró y esta señora desaparecida de la faz de la tierra. Y me dijo que hay muchas veces, bueno, ella es full creyente, entonces como yo en ese entonces no creía, ella me dijo, hay muchas veces que Dios se te presenta y no necesariamente en como que en, o sea, se te va a presentar Jesús, no, sino que se te presenta como a veces incluso en una persona o en cosas así, o en cosas o en señales o así. Y ella me dijo así como que yo creo que esa señora era Dios presentándose a mí y ayudándome en el tema de mi abuelita. Y yo me asusté fuera, amiga. Yo les digo, yo tengo mucho miedo a esas cosas. Y éramos hablando de noche en videollamada y yo era así. Yes. Y me dijo, o sea, como que una frase, me dijo, tú no eres creyente y en este momento tal vez Dios está hablando contigo a través de mí. Y amigas, yo me asusté full. Uy, no. Uy, no, yo me asusté muchísimo. Les digo, yo este tipo de cosas como así, de cosas así espirituales, existencialistas, a mí sí me dan pánico así. Y yo me asusté full, pero me asusté full esa vez. Y no podía dormir durante algunos días porque yo tenía como la frase en la cabeza de qué miedo. Y después también me pasó recién, el día que nosotros nos fuimos al evento. O sea, fue un día bien raro, verás, porque ya terminamos el evento. Y tú ya te fuiste a coger el bus y yo iba a pedir el taxi. Y a lo que estaba pidiendo el taxi, se me apagó el celular. Y se me apagó el celular. Y yo dije como que, chuta, ya nada. Y habían 2 chicos al lado mío, que yo creo que eran novios o algo así. Pero eran como chiquitos, ¿cachas? Se les veía de unos 17, 18 años. Y yo les dije, ¿me pueden dar pidiendo un taxi? Y fue como que de una, sí, me pidieron el taxi. Llegó el taxista. Y era como un viejito full chévere, ¿cachai? O sea, era un viejito full bacano. Y como que, como el viaje era largo, empezó a conversar conmigo. Y empezó a conversar primero, ¿no? De que él tiene familia y tiene 2 hijos y bla, 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 y de que trabajan. Y así. Y como que igual preguntarme ese tipo de cosas. Y yo no sé en qué momento la conversación se tornó full en el señor hablándome igual de cosas así full existencialistas, ¿cachai? Y yo venía en el viaje con terror, así, como con full miedo, porque yo decía, o sea, y el Señor me decía como que todas las cosas pasan por algo, y si estamos teniendo esta conversación en este momento, también hay una razón de ser. Y así, y el man me hablaba de full cosas. Y, o sea, yo como que le comenté una situación así media triste que estaba pasando, y él me empezó a aconsejar, pero no desde el plano así como
de, ay, estás fallando en una relación, haz esto, no, o sea, me empezó a aconsejar como igual desde el plano full existencialista, ¿no? Y me empezó a decir, es que yo veo a esta persona, yo veo a la persona de la cual tú me estás hablando, y yo veo que es una persona que tiene demasiado ego, me decía así, y yo creo, y yo veo que si tú sigues con esa persona es algo que a futuro a ti te va a destruir, me decía así, ¿cachas? Y yo decía, yo a este señor no le he contado nada muy en específico como para que me pueda decir estas cosas. Y me daba full miedo, amigas. O sea, uy, no, a mí me entró un miedo. Y a la última calle, como que venía manejando el señor y manejaba despacito así. Y en esa calle ya no había luz. Y me venía hablando el señor así como de igual, de todas estas cosas. Me decía, tú tienes que hacer esto, ya no tienes que permitirte estar con esta persona, ya no tienes que permitirte manejar las cosas de tal manera, tú tienes que cambiar esto de ti. O sea, me empezó a hablar mucho así, como si me conociera, ¿cachan? Y yo me asusté full, y llegó a dejarme y el man solo fue como que ya me bajé y le dije, bueno, gracias, cacho. Y me dijo, o sea, pero así, de una manera bien como seria, yo bajé yo ya me bajé y él me bajó la ventana. Y me dijo, que Dios te bendiga. Y yo entré en pánico. Uy, no, yo entré en pánico, amigas. Y yo me vine corriendo a la casa. Yo me vine corriendo a la casa y no había luz. Y no había luz. Y lo peor de todo es que no había nadie aquí en mi casa. Entonces yo entré como en un pánico así denso, ¿cachan? De existencialismo y de cuestionarme de cosas de mi vida. Yo entré en pánico así. Qué miedo estas cosas, o sea, qué miedo. Y justo me acordaba, ¿no? De esto que me dijo mi amiga, de que hay veces que se te presentan cosas de cierta manera. Y me daba full miedo. Es que suelen ser tus guías espirituales los que se te presentan de esas formas, porque a veces uno no sabe qué decisiones tomar al respecto de cómo las cosas, porque todas las personas y todas las cosas que te pasan son como una lección, vienen por algo. Pero a veces tú ya aprendiste la lección y quieres seguirte aferrando a esas cosas a pesar de que ya aprendiste la lección, y ahí es cuando vienen tus guías a decirte como que mira, esto pasa, viaja como que de una forma más directa, porque no entendiste la indirecta y el universo se da a ver. Te voy a poner a estas personas para que te digan las cosas. Y bueno, o sea, igual yo quería como que retomar otra vez este tema paranormal porque me hicieron pasado un montón de cosas súper paranormales. ¿Pero te pasa algo así como existencialista? O sea, es que yo provoco las cosas existencialistas que me pasan a mí. O sea, yo todo el tiempo estoy leyéndome el tarot, todo el tiempo estoy con mi péndulo preguntando cosas, todo el tiempo estoy pidiendo señales. Entonces cuando a mí me llegan, en realidad no me dan miedo porque para mí es algo normal y cotidiano. Lo que me da miedo son las cosas como no cotidianas que me pasan. Y por ejemplo, lo último que recuerdo que ha sido algo denso, paranormal que me pasó, porque igual yo le pedí a mis guías y al universo que me tapen esa parte como de los bajos astrales que yo no quería sentir, porque a mí no me gusta sentir estas cosas cuando son negativas. Entonces la última vez que yo viví algo paranormal y feo, porque me pasan cosas paranormales lindas, las acepto. O sea, si algo como lo que te pasó a ti me pasara a mí, yo estaría así de increíble, no estaría con miedo. Entonces lo último feo que me pasó, digamos, de una forma paranormal fue con un muchacho con el que yo estaba saliendo, y pasaba que yo me quedaba a dormir en su casa bastante y pasábamos full tiempo en su casa. Y bueno, yo soy muy sensible a estas cosas, como les digo. Y un día yo me metía, o sea, estaba como que en su baño, de las primeras veces que fui a este departamento, me meto al baño y me quedo así como que... Y lo único, o sea, mi cuerpo lo único que hizo fue reaccionar y regresar a ver a la ventana que estaba así hacia arriba. Y yo sentí una cosa en esa ventana y yo salgo y le digo, Chiqui, ¿qué hay en esta casa? Y el man así de, Melanie, basta. Y el man así de, no quiero saberlo, no me cuentes. No, él ya sabía, me dice en el baño, ¿cierto? Le digo, sí, en la parte de la ventana, ¿qué hay ahí? Me dice, es que hay un niño que mucha gente que ha venido a la casa ha visto, pero yo no lo puedo ver hasta ahora. Y le dije, es que me parece que es un bajo astral muy feo, no me gusta esa sensación que me hace tener esta cosa que está aquí en esta casa. Y bueno, pasó un día que yo estaba como que saliendo de una fiesta y justo él me llama, me dice, ¿dónde estás? Ven a verme. Y yo voy así, como que enfiestada, le fui a ver así. Y ya pues estábamos los dos conversando así en la cama y yo estaba de que jiji, jaja. Y la verdad esa noche se me iba a quedar ahí a dormir con él. Y estábamos de que jiji, jaja. Y de ahí yo, o sea, de lo que estábamos, jajaja. Yo solo regreso a ver hacia la puerta del cuarto y me pongo seria y él me dice, ¿qué te pasa? Y le digo... Y regresamos a ver y ahí estaba el niño parado en la puerta.
Ay, no, pero ¿lo viste? Lo así? vimos, lo vimos, Ay, lo qué vimos, lo miedo. vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos. Estaba así chiquito, con su camisita así como que a rayas, el pantalón negro, y era un niño como enojado, como malo, denso, un Chucky. Y entonces el man se queda así loco, se queda así paniqueado, igual el gato que tenían en la casa como que vino así hacia acá. Y le dije, ¿viste? Y me dice, sí, y yo, ¡ah! Y yo le dije, si nos dejó que le veamos es por algo. Y bueno, ese rato yo cogí a las 2 de la mañana y me fui a la casa de Grace. Y tú así, bueno, tú sabrás qué haces con tus Y niños. ella hasta el día de hoy me dice, me abandonaste esa noche cuando yo estaba sufriendo. Y yo, ay, bebé, no me iba a quedar ahí. No, Y eso sí lo luego, entiendo. después de eso, hicimos un círculo de sal, una velita, y yo con mi péndulo en ese tiempo estaba recién como cachando de estas cosas. Y le preguntamos full cosas con el péndulo y el niño como que nos iba respondiendo. Él en realidad decía, como que esta es mi casa, no me voy a ir, o conviven conmigo o se van, así. Luego, bueno, por historias y por cosas del destino, él tuvo que cambiarse de casa y ya adiós para siempre de este niño, pero sí fue igual otra cosa como que densa. Fue lo último denso y feo que me pasó. Ya después de eso, yo les pedí a mis guías que ya no quería ver estas cosas, así que me hagan ignorarlo. Si es que un cuco está atrás mío, no quiero saber. No, sabes que también me pasó una anécdota así, pero rara. Yo también antes tenía un exnovio con el que duré full tiempo y yo me quedaba dormida en la casa de él. Y él vivía en el monte. O sea, él de verdad vivía full lejos, pero así en plan de donde ya hay vaquitas y así, o sea, ya no había nada alrededor. Y él vivía en la última calle, o sea, en la última calle pavimentada, la última casa, sí. O sea, la última casa, lo más alejada que te puedas imaginar. Porque él tenía como que al lado de su cama, arriba, o sea, la cama era pegada a la pared y tenía una cabeza de venado. Pero era cabeza de venado solo los huesos, ¿cachas? Así. Y tenía una ventana gigante al otro lado. Entonces yo me acuerdo que nos quedábamos a dormir y justo al frente de la cabeza era como el closet y estaba un espejo. Y él me sabía molestar, pero él me molestaba full a propósito porque sabía que yo era miedosa. Y el man era un hijo porque me levantaba a las 2 de la mañana y me decía, si miras en el espejo se ve la cabeza de venado. Así, o sea, eran como cosas para asustarme, ¿no? Yo le hubiera metido un... Y era así, o sea, imagínate yo dormida, pum, 2 de la mañana el man levantándome, se ve la cabeza de venado así. Y me daba miedo. Y me acuerdo que un día, esto sí fue full raro porque, verás, a veces en la casa de él, o sea, como que llegaba la hermana, una hermana que él tenía que vivía en Colombia. Entonces llegaba la hermana y se quedaban a dormir ahí. Y justo en esas épocas era donde la hermana viajaba full y se quedaba a dormir en esa casa. Entonces yo me acuerdo que el man me levanta así a las 3 de la mañana. Me empieza a decir, pero como a molestarme. Y me dice, oye, se escucha alguien llorando afuera. Se escucha alguien llorando, ¿escuchas? Y yo no. Me dice, y me empieza a decir, yo estoy asustado, de verdad, alguien está llorando afuera. Y yo, estás mal de la cabeza, ¿sí? Y le dije, ¿sabes qué? Déjame dormir o me voy. Y escuchamos la puerta de la entrada, así para que suene, porque suena duro, pues es como garage y después hay una puerta de madera y suena duro. Y suena pa, 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 y así. Y el man como que justo tiene una ventana que da a las gradas. Entonces abre la ventana y me dice, creo que llegó mi hermana. Así, y yo le digo, bueno, así como la hermana siempre llegaba, no fue como que nos asustamos ni nada. Y después el man me dice, Jos, de verdad, no estoy jugando, hay alguien que está llorando afuera. Y ese rato como que nos asomamos a la ventana y te digo, era monte, pero literalmente era monte así, que no había nada más alrededor. Y desde la ventana vemos como que alguien parado en un poste así. Pero literal, o sea, no se distinguían facciones, no se distinguía cara, no se distinguía nada de eso. Parado así como en el poste, una persona. Y después, cuando yo ya vi eso, efectivamente se escuchaba como si alguien estaba llorando. Y después yo ya me asusté y le dije, eres un idiota, o sea, me asustaste y ahora es de verdad. Y me dice, no, es que yo de verdad hace rato estoy escuchando el llanto. Y ese rato, como que para el llanto de afuera y se empieza a escuchar el llanto dentro de la casa. Y ese man, o sea, sí era miedoso, pero era el típico hombre cisgénero heterosexual que te dice, yo me voy de puñetas con el fantasma. Entonces el man me dice, no, yo me voy a ver quién está abajo. Y ese rato se sale así, se sale y se despiertan los papás del man y se despierta la otra hermana del man y como que todos bajan y no había nadie abajo, o sea, y todos escuchamos la puerta y así. Y en ese entonces ya empezaron a pasar cosas raras con él, que fue cuando ya nos empezamos a separar. Y era como que sonaban así cosas de que llorando gente, o que
él tenía unas cortinas blancas y se veían huevadas en las cortinas, pero de verdad, o sea, como que caras o así. Y ya estuvo muy raro. Esas anécdotas así. No sé por qué habrá pasado, pero te digo, fue las energías de las personas de ahí mismo. Ajá, pero sí era algo muy raro, porque te digo, o sea, ese día yo sí me asusté mucho porque era, o sea, vimos a alguien, el llanto paró y se escuchaba dentro de la casa como que lloraba un bebé, ¿cachas? Pero así como full fuerte, o sea, que el sonido no era de afuera, sino que era obvio que estaba ahí adentro, así. Ese tipo de cosas me han sucedido, así que eso sí me ha asustado full. Claro, Bueno, chicos, ya que se nos pasó un chance el susto, ahora sí, este ha sido el primer episodio de la primera temporada de Chismosas Anónimas, donde se comparten los secretos sin filtro. Y ya saben que primero agradecerles a todos por estar aquí, por vernos. Este es el primer episodio, como dije, y es muy importante para nosotras que ustedes nos visualicen, que nos escuchen. No se olviden de comentar, compartir y suscribirse al canal para más videos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Joss. Yo soy Mel. Y recuerden dormir con las luces prendidas hoy. Un beso, chicos. Adiós.